Ok. Sí, Creo, adelante. muchas gracias. Creo que, bueno, ya solo sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, Armando. Ok. Pues bueno, mi nombre es Armando Alemán, como Mauricio y Nancy ya me habían presentado. Yo soy parte de la Universidad Panamericana en México. La verdad estoy muy emocionado de este webinar con ustedes. No sé si todos son de Chile, pero pues se comunicaron conmigo mis amigos Nancy y Mauricio de la Universidad de las Américas y pues estoy muy contento de platicar este tema que además a mí me apasiona mucho el tema de integridad académica. Entonces, de lo que les vengo a hablar hoy es sobre el concepto de la trampa académica, que es un reto actual en la formación universitaria. Sé que los jueves han sido los otros webinars y he visto algunos y sé que ya se han tocado temas como el concepto de qué es integridad académica, cómo se puede promover la integridad académica en las instituciones de educación superior, etcétera. Entonces, eso lo voy a retomar también y en este caso me voy a concentrar en la trampa y les traigo cosas muy interesantes. Entonces, pues, ahí está. Yo soy también, para contarles un poco, soy profesor aquí en la Panamericana, pero además de eso, trabajo en un centro de formación docente y de innovación educativa para los profesores de aquí de la universidad. Y además de eso, pues soy editor de una revista en Latinoamérica que hemos promovido varias universidades de varias regiones de Latinoamérica sobre integridad académica. Entonces, eso ha hecho también que me he apasionado mucho en el tema de integridad académica. Y a partir de ahí, pues justo el último número de la revista hemos trabajado en el tema de la trampa, por lo que pues o sea, he aprendido bastante del tema y de eso les vengo a contar. Eh, ok, antes que nada, eh, les traje algunos ejemplos que creo que todos sabemos que esto ha ocurrido y ocurre, está ocurriendo todos los años. Este es uno en México que ocurrió en el 2018, en el que la Judicatura Federal del Estado mexicano hace un examen para que ingresen a la judicatura. Es un concurso interno para que ingresen nuevos jueces y nuevos administrativos públicos. Y en el 2018 este concurso interno pues se vio amenazado por la obtención ilegal de algunas de las preguntas. Es decir, se filtró que algunas de los reactivos se habían compartido y fíjense, participaron alrededor de 2.602 aspirantes y pues esto fue muy grave al punto de que la judicatura anuló el examen e incluso en la investigación ya después de unos años se dio la suspensión del exdirector general del Instituto de la Judicatura Federal porque se vio que él estaba implicado en este caso de trampa, de deshonestidad académica, en este caso pues de una deshonestidad académica para la judicatura. Otro ejemplo que les traje también es igual en México, ahorita les voy a contar de Chile, pero para que veamos en la región de Latinoamérica, fue en en el 2021 se hizo una prueba por la Universidad de Guadalajara. Esta es una universidad pública que tiene bastante renombre aquí en nuestro país, en México. Y en este caso se, se aplicó el examen, fue un examen de ingreso a la licenciatura y participaron alrededor también muchísimos estudiantes, o sea, más de 25,474 jóvenes hicieron el examen y después resultó que en las redes sociales hubo una filtración de algunos de los reactivos, principalmente en la sección de matemáticas. Entonces, pues eso también hizo que se llevara a cabo una investigación y que el rector
se promulgara un comunicado de que se cancelaba la prueba y que todos estos estudiantes, que además se aplicó en 3 momentos, o sea, en tres espacios, en 3 fechas, se cancelara. Todos esos estudiantes tuvieron que volver a hacer esta prueba, incluso pues los que no habían tenido ningún caso de deshonestidad, ¿no? O sea, fue para todos igual. Otro caso, me voy a ir un poco rápido porque les traigo muchas cosas y quiero llegar al punto, pero con mucho gusto, creo que Nancy las preguntas las pueden poner en el chat y al final me pueden comentar para que lo platiquemos o me hagan alguna pregunta. Pero aquí les traje otro caso también de la Universidad de Chile, estuve leyendo, buscando, y hubo o sea, salió que esta universidad también, ustedes saben que es bastante de renombre en Chile, y también hubo este caso en el que los estudiantes se compartieron, alrededor de 61 estudiantes compartieron las respuestas de unas pruebas que el profesor mandaba. Estaba leyendo la noticia y lo que sucedió es que el profesor mandaba la prueba a su correo y ellos tenían 8 horas, alrededor de 8 horas para realizar la prueba relacionada con métodos experimentales y unas cosas de matemáticas. Y claramente los estudiantes pues se pasaron parte de las respuestas por WhatsApp, porque después de eso se filtró en internet parte de los chats, ¿no? De este WhatsApp con estos 61 estudiantes. Entonces, este también fue otro caso de trampa académica en Chile. La verdad es que solo seleccioné 3, pero si uno se echa un clavado, nos podemos dar cuenta que estos casos ocurren en toda Latinoamérica. Y claro, no solo en Latinoamérica, en el mundo, pero bueno, en Latinoamérica es un factor que sucede todos los años. Y además no solo en las universidades, sino también en otros niveles y en otros espacios como en la política. Lo cual nos lleva a hablar de la trampa, no solo en estos casos, sino también relacionados con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, lo que ha hecho, la tecnología es una trampa de doble, yo pienso que es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque puede ayudar, pero pues también puede perjudicar. Al final, la tecnología sí está abriendo nuevas posibilidades para hacer trampa globalmente. Por ejemplo, a partir del contract cheating, que vi que mis compañeros en otros webinars ya hablaron de esto, pero yo lo voy a profundizar. El contract cheating es la compraventa de trabajos académicos con o sin pago. Es decir, los estudiantes compran una tarea, ya sea por internet o también puede ser de manera presencial. A lo mejor si otro compañero en la misma universidad les vende un ensayo, por ejemplo, eso se considera contract cheating. Pero también existen plataformas digitales que concurren o que venden este tipo de trampa, ¿no? La compraventa. Ahorita les voy a enseñar algunas que son bastante alarmantes. Y bueno, también existen otras plataformas que aquí lo puse entre comillas porque claramente ellos se venden como si fueran educativas, pero no lo son, como aplicaciones que dicen ser educativas, que dicen vender contenidos relacionados con temas de educación superior o con distintas disciplinas del conocimiento, pero al final lo que sucede con esas plataformas es que los estudiantes suben muchas de las presentaciones de los profesores sin el permiso del profesor y luego otras generaciones descargan ese contenido y pues de ahí sacan muchas de las respuestas, ¿no? Entonces también estas plataformas tienen una naturaleza que no es ética, aunque ellos se vendan como que sí o que son educativos. Y por último, otra tecnología que también está avanzando mucho para hacer trampa, para que permite que los estudiantes hagan trampa es la inteligencia artificial. Por ejemplo, para hacer ensayos o por ejemplo para hacer trabajos académicos. El contract cheating, como les estaba hablando al inicio, es la compraventa, es en donde se le pide a alguien que haga el trabajo de otra persona con o sin pago. Y en línea, lo alarmante es que existen múltiples servicios para que los estudiantes hagan trabajos, tesinas, ensayos
incluso tesis doctorales. Aquí les puse 2 sitios, este es Essay Mills y hay otro que se llama Ivory Research. Lo que es muy alarmante de esto, aquí está por ejemplo Essay Mills, y bueno, claro, ellos no se venden como que te hacen el trabajo, más bien se venden eh, como plataformas de investigación o plataformas de apoyo académico, pero al final son contract cheating y es una cuestión muy poco ética y además muy alarmante porque detrás de estos sitios hay gente que yo pienso que fueron, bueno, lo estaba leyendo en algún artículo, es gente que o sea, eran académicos y digamos que se pasaron al lado oscuro y son los que hacen las tareas de los estudiantes o los ensayos. También lo alarmante es que, por ejemplo, puede ser una tesis doctoral y te la venden y el estudiante la presenta como si fuera suya. Aunque también el estudiante no sabe, y eso también es lo que, o sea, el problema es bastante profundo porque el estudiante no sabe que después queda en una lista negra, con lo cual después lo van a poder o sea, y ha pasado, yo he leído algunas notas que ya después amenazan al estudiante con que si no le pagan más dinero, entonces van a sacar su nombre y van a publicar que su tesis de maestría o su tesis doctoral o de licenciatura pues es falsa, ¿no? Yo aquí les puse esta, fíjense cómo ellos se venden como si fueran servicios de escritura. Por ejemplo, te ayudan a hacer una bibliografía, una tarea, un estudio de caso, incluso, o sea, si tú quieres hacer escritura creativa, por ejemplo, una novela, etcétera, ellos te lo pueden hacer. O sea, están tan bien elaboradas estas plataformas que claro que ellos no se venden como si fueran deshonestas, aunque ya bueno, ya algunos países anglosajones como Australia y como Canadá están regulando ya a nivel gubernamental la ilegalidad de estos sitios, entonces ya es ilegal. En México, claro que estamos en nuestros pininos, pero bueno, es importante poner el tema sobre la mesa porque, como les comentaba, la tecnología está impactando también de manera negativa y está permitiendo la trampa, ¿no? Otra plataforma es Ivory Research. Fíjense cómo se venden ellos como el apoyo al estudiante para tener éxito, para poder hacer sus tareas en Internet de manera sencilla y también venden muchísimos servicios. Al final, lo que hay detrás de esto es que se ve también a la educación como si fuera un commodity y como si fuera un servicio meramente. Y nosotros sabemos que la educación no es eso. La educación al final es la formación de personas, es el aprendizaje. Entonces, es totalmente lo contrario a esto. Al final la educación no se trata de esto, pero el estudiante a veces puede ser que lo vea como una salida fácil o también puede ser que no sepa, o sea, que no conozca hasta cierto punto el impacto negativo que puede tener esto, ¿no? Ya ahorita vamos a platicar de cuáles son algunas de las causas de la trampa académica. Pero fíjense, también aquí venden muchísimas cosas como si fueran servicios. Otro muy alarmante, que ya lo mencioné previamente, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer ensayos, por ejemplo, se le pide a un bot o a un software que haga el ensayo de otra persona. O sea, se está haciendo outsourcing de tareas. Es un algoritmo que escribe ensayos a partir de palabras clave. Y existen, aquí puse 2, ¿no? El Essay Soft o el Essay Bot, ¿no? En el primero se le indica escribir o sea, se le indica al software escribir las palabras que yo quiero de lo que trate mi ensayo. Selecciono el número de palabras de la extensión y después ya le doy generar ensayo y entonces se genera un ensayo que es original. Ahora, claro, otra vez, igual que con la compra-venta de trabajos académicos, los estudiantes no saben que ya existen muchas herramientas
como softwares para la similitud de textos, en las que están trabajando ingenieros, que ya hay algunas que han avanzado bastante también en identificar cuando un documento lo hizo el alumno o cuando lo hizo alguien más. También el profesor se da cuenta, o sea, cuando el profesor sí lee los trabajos realmente, también se puede ir dando cuenta y que dice, oye, esto no lo escribió el alumno, ¿no? Entonces, eso no lo sabe el alumno, se quiere pasar de listo y lo escribe aquí en este software y lo entrega, ¿no? Pero si el profesor leyera el trabajo, se daría cuenta en muchos casos que no lo escribió, porque a lo mejor tiene palabras que pues no son del nivel de un estudiante que está apenas conociendo de la disciplina o de la materia. Entonces, como les decía, la tecnología está avanzando de los dos lados. Fíjense, aquí yo hice el ejemplo y puse mi tema, la inteligencia artificial en la integridad académica, y en esta plataforma, y le di en comenzar a escribir, ¿no? Start writing. ¿Y qué pasa? Que lo que hace este algoritmo es que busca en internet todo lo que, o sea, bueno, no, quizá no todo, pero mucho de lo que existe sobre estas palabras, inteligencia artificial en integridad académica. ¿Qué sucede después? Yo empiezo aquí seleccionando, ok, este párrafo me gusta un poco más, le doy clic. Incluso ellos, obviamente esto es una mentira, ellos te dicen, bueno, no te preocupes por el plagio, porque como es original, porque al final el algoritmo lo que hace es toma de muchos lugares, lo mezcla y hace un nuevo texto, ¿no? Entonces, eso no va a pasar por una herramienta de similitud de textos o de antiplagio. Pero además eso, como les comento, o sea, eso es una falacia porque las herramientas de similitud, muchas ya están avanzando en esto y ya lo identifican. También los profesores, o sea, hay formas ahorita les voy a dar algunas recomendaciones, pero hay formas de ir detectando cuando un estudiante escribió algo y cuando no lo escribió él. Por ejemplo, cuando nosotros nos metemos al Word o a un PDF, se puede ver el proceso de o sea, cuándo se generó ese Word, cuándo se volvió a abrir, cuándo se entregó por última vez, ¿no? O sea, cuándo se guardó por última vez. Y eso también nos puede dar un poco de luz a nosotros como profesores de un foco rojo o de identificar que nos haga ruido si un documento lo hizo el estudiante o no. Y finalmente, en esta plataforma, incluso te dice, bueno, ¿cómo quieres que escribas tu ensayo? O sea, de estas dos formas. Te presenta ya el párrafo, fíjense aquí, y luego lo que hace es que te genera un ensayo que a lo mejor no está totalmente bien escrito, pero pues que si un profesor no lo lee, quizá pueda el alumno sacar un 7, un 8, ¿no? Entonces, esto también es algo que nos hace pensar mucho en la naturaleza de la educación superior y de hacia dónde vamos avanzando respecto a qué queremos formar en los estudiantes, ¿no? ¿Qué les estamos pidiendo como profesores? Y relacionado esto con la trampa. Ok, y justo tocando el tema de la trampa, yo he escuchado a muchas personas y también he leído algunos autores que mencionan que la trampa ha aumentado en los últimos tiempos y todavía más por la pandemia, ¿no? A ver, yo les quiero decir ahora, les quiero contar que por una parte yo pienso que esto es verdad, o sea, digamos que la tecnología sí ha permitido que los estudiantes pues copien más, por ejemplo, este caso del WhatsApp, pues obviamente eso facilita que los estudiantes se pasen las respuestas, pero también hay que darnos cuenta que por otro lado la trampa es algo que no es nuevo, o sea, el ser humano por una parte en su naturaleza tiene esta parte mala, o sea, esta parte de cometer el mal. Entonces, no es algo, o sea, lo que es verdad es que no es algo nuevo. Yo creo que siempre ha existido la trampa. Los estudiantes siempre han querido hacer trampa. Sin embargo, quizá ahora lo que sucede es que la tecnología también permite
Y esto no lo digo yo, les digo que esto lo dice este autor que es especialista en integridad académica, que se llama Stephens, Jason Stephens. Él mencionaba, nos contaba que la trampa, en una plática decía que la trampa, o sea, en la pandemia quizás se aumentó, pero también ya se detecta más. ¿Por qué? Pues porque ya existen, otra vez con la metáfora de la espada de doble filo, ya existen nuevas herramientas que te ayudan a ver si el alumno hizo trampa o no en su examen. Por ejemplo, esto del proctoring, o a lo mejor detectar el plagio en su ensayo, etcétera. Entonces, ahora es más fácil detectar, o sea, ya solo con tener Google, uno puede copiar, y eso muchos profesores lo hacen, o sea, antes de utilizar varias herramientas de similitud de textos, ¿qué hacen los profesores? Pues sacan un párrafo del ensayo, lo copian en Google y ves si está copiado, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, sí la trampa por un lado ha aumentado, pero también ya se detecta más. Y luego también con la pandemia, pues claramente se impulsó todo el contexto digital, o sea, la mayoría de la educación en educación superior, bueno, no sé si la mayoría, pero mucha de la educación superior se tornó hacia lo digital, y eso también hizo que se volteara la mirada hacia estos temas todavía más, pues porque claro que si el alumno está desde su casa con una computadora, eso te hace a ti como profesor pensar en qué examen le vas a dejar. Si le vas a dejar un examen completamente cerrado, pues el estudiante va a ser mucho más fácil que tenga su acordeón, ¿no? Entonces, eso ha puesto el tema de la deshonestidad y de la trampa académica sobre la mesa, más que yo creo que ningún otro tema en la educación superior o que otros temas, o sea, muy relevante. Eh, Aquí, por ejemplo, yo les traje esta investigación que justo está haciendo este mismo investigador, Jason Stephens, que él es de la Universidad de Oakland. Y fíjense, es interesante, yo sé que ustedes son de Chile, pero pues bueno, al final somos hermanos latinoamericanos y regionales, y en este estudio se realizó a 19 universidades privadas en México. Nosotros ahora, mi universidad, vamos a aplicar esta encuesta apenas. Es una encuesta muy confiable y con validez y rigor, y buscaba la percepción de los estudiantes respecto a distintos temas relacionados con la integridad académica. Entonces, en esta investigación, o sea, lo que les quiero traer aquí es que parte de los resultados, cuando se aplicó a estas 19 universidades, salieron algunos factores que los estudiantes dicen que son factores o sea, protectores que contrarrestan la deshonestidad. Y en contrario, hay factores que promueven la deshonestidad. ¿Esto qué quiere decir? O sea, lo que dicen los estudiantes es que hay algunas cosas que a ellos les ayudan a ser honestos, ¿no? Y o bueno, a no cometer actos deshonestos como trampa. Y en otros casos hay factores que al revés. Por ejemplo, factores que los ayudan a que sean honestos: el juicio moral, la desaprobación de compañeros respecto a acciones deshonestas y la difusión y apoyo institucional de políticas sobre integridad. Lo que dicen los estudiantes es que el juicio moral, o sea, los estudiantes sí saben cuando algo está mal. No es que, bueno, o sea, en algunos casos quizá no o sea, en algunos casos quizá ellos piensen que algo no es totalmente incorrecto. Por ejemplo, cuando cometen plagio, a veces ellos dicen que sacar de Wikipedia algo no es plagio, ¿no? Porque es parte de la cultura digital. Eso es lo que ellos dicen, muchos. Entonces dicen, ¿por qué lo voy a citar, no? Ahí quizá pues es por un conocimiento no adecuado o un error en el conocimiento de lo que ellos de lo que se debe de citar o no. Pero a lo que quiero llegar con esto es que en el fondo sí saben cuando algo está mal, o sea, saben que copiar está mal, saben que, la mayoría de ellos, ¿no? O sea, saben eh, que soplarle al compañero está mal, que fabricar información, o sea, lo saben. También saben
o sea, reprueban el comportamiento de sus compañeros. O sea, cuando un amigo hace algo mal, también saben eso, o sea, saben que es algo incorrecto. Y luego, por otro lado, también conocen que muchas de las universidades de calidad, claramente de calidad en Latinoamérica, pues que sí hacen políticas para apoyar la integridad académica. Y estos son factores que sí ayudan a los estudiantes a que no sean deshonestos. Pero por el otro lado, existen otros factores, según esta investigación, este grupo de cuestionarios que se aplicó en esta encuesta, que colaboran para que sean deshonestos. Por ejemplo, la desvinculación moral. ¿Qué significa la desvinculación moral? Que los estudiantes, a pesar de que sepan que algo está mal, ellos le echan la culpa a alguien más. Entonces dicen, bueno, es que el profesor es un mal profesor. Es que no me dio tiempo porque tengo mucha tarea. Es que el examen estaba muy pesado y pues estoy estresado porque tengo otras 20 cosas que hacer y trabajo. Entonces, eso es uno. Yo la verdad pienso que la desvinculación moral es una de las claves en Latinoamérica respecto a la cultura de la deshonestidad académica. Y luego, otro factor es compañeros incurriendo en la deshonestidad. Si yo veo que mi compañero lo hace, pues es más fácil que yo lo hago. Ahorita les voy a platicar mucho más de esto porque tiene mucho que ver con nuestro contexto latinoamericano. Me estoy yendo un poco rápido porque les quiero contar todo, pero espero que cualquier duda al final. Entonces, la pregunta aquí del millón es, si los estudiantes saben lo que les comentaba, que la deshonestidad está mal, ¿por qué lo siguen haciendo? Yo estaba viendo en uno de los webinars pasados que una persona de otra universidad decía que al final, siempre, o sea, no podemos evitar la trampa. ¿Yo qué les diría? Yo pienso que en un salón de clases siempre va a haber, o sea, hagas lo que hagas como profesor, siempre va a haber el estudiante que cometa trampa, que haga algo deshonesto. Y siempre va a haber el caso contrario, o sea, que aunque no hagas nada como profesor y aunque no exista ninguna política en tu institución, pues a lo mejor sí va a haber algún estudiante que nunca, o sea, que no sea deshonesto. Pero lo que es real es que claro que si hacemos muchas cosas en favor de la integridad académica, de la ética y de la honestidad, pues vamos a reducir muchísimo más el número de esas personas que hagan trampa, aunque nadie, o sea, personas que no hagan trampa aunque nadie los ve. Pero aquí lo que les digo es que las causas son varias, o sea, es un problema complejo y las razones son varias, no existe solo una razón. Una es lo que les comentaba de la desvinculación moral, cuando la persona o cuando el estudiante dice, pues es que no es mi culpa por cualquier razón. Otra que también es completamente ligada al contexto de Latinoamérica es esta cultura del compañerismo, de ver que los demás lo hacen, y eso se puede trasladar a otros contextos como el político completamente. Yo creo que ahí es parte de la raíz de nuestros males como países. Y después, falta de coherencia entre creencias y comportamientos. O sea, a lo mejor el estudiante dice, es que yo creo, o sea, yo sí pienso que está mal copiar. Pienso que está mal pasarte un alto. Pienso que está mal robar. Pero una cosa es que lo piensen y la otra cosa es que cómo se están comportando. O sea, no hay una coherencia entre lo que piensan, entre lo que dicen y entre lo que hacen. Pero les digo, no es solo esa, es todas estas. Luego, por otro lado, está la cuarta, que es no contar con principios morales sólidos. Muchas veces no cuentan con esta formación integral que contempla no solamente la parte académica de los estudiantes, o sea, de su formación, sino también una parte de formación de la persona, de ayudarlos a formarlos como personas, en ética, en honestidad, en desarrollar valores. Y entonces, pues esto nos lleva a las causas del este triángulo. A mí me gusta mucho, es el triángulo de la trampa o de la deshonestidad, y nos habla mucho de por qué los estudiantes cometen trampa, por qué son deshonestos, ¿no? O sea, además de estos que les comentaba,
Este triángulo lo que dice es que un estudiante, bueno, una persona, en este caso un estudiante, se encuentra en un riesgo ético cuando existen estos factores, o sea, la presión o el motivo. Por ejemplo, pues que tienen la necesidad de sacar un 10. Bueno, no sé en Chile cómo, perdón, no sé en Chile cómo se miden esas cosas, si es del 1 al 10. Eh, o sea, no sé si es igual, pero aquí en este caso es pues que quieren sacar 10, ¿no? O pasar la materia, o porque se quieren titular, también por la parte de la oportunidad. O sea, si se dan cuenta de que el profesor no hace nada, de que la institución no toma consecuencias, que no hay consecuencias de sus actos, o hay poca detección, pues va a ser mucho más fácil que cometan trampa. Y luego la racionalización, que otra vez eso es muy latinoamericano, que es lo mismo que la desvinculación moral, de decir, pues es que todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer, no fue mi culpa, fue la culpa de al lado, ¿no? Como decir, yo no choqué, fue la otra persona la que me chocó. Eh, entonces, la trampa, pues tiene muchas definiciones. Aquí les puse 3 de la Real Academia Española. La primera es contravención disimulada a una ley, convenio o regla, o manera de eludirla con miras al provecho propio. La segunda es infracción maliciosa de las reglas de un juego o de una competición, o puede ser de una ley o de lo que sea. Y la tercera es ardid para burlar o perjudicar a alguien. Aquí yo me estoy concentrando más en la primera, pero lo que quiero que vean es que detrás de la trampa lo que existe es esta cuestión del engaño. O sea, cuando nosotros hacemos trampa en un juego, ¿qué estamos haciendo? Estamos engañando al de al lado. A lo mejor le estoy diciendo que yo tengo tantas monedas cuando realmente no tengo eso, ¿no? O sea, detrás hay un proceso de engañar al otro. Y entonces, o sea, quédense con esta idea del engaño y entonces la trampa tiene mucho que ver en Latinoamérica, la trampa académica tiene mucho que ver con el engaño, ¿no? Y eso está totalmente relacionado con cuestiones culturales de nuestros países latinoamericanos. Por ejemplo, este autor que se los recomiendo completamente, que se llama Mauricio García Villegas, él tiene un libro también altamente recomendable que se llama Normas de Papel, y lo que dice es que en ese libro lo que dice es que nuestras culturas latinoamericanas, las normas son de papel. Quizá están escritas, pero al final son de papel y uno las puede romper y uno las puede incumplir. Entonces, esto tiene que ver mucho con o sea, es una de las raíces de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Quizá las normas están ahí, las leyes están ahí, pero son muy fácil no acatarlas. Hay un agravio en sociedad. Y además esto, lo que dice García Villegas, es que hay un agravio en sociedades desiguales, jerárquicas, competitivas, o sea, no sé si eso le suena familiar a su país, a mí me suena mucho al mío, con instituciones frágiles, ¿no? O sea, en donde la gente compite, pero la economía pues es muy inestable, la sociedad es desigual y además las instituciones pues son muy frágiles. Entonces, ¿qué sucede con eso? Son países que la cultura se ha creado en este sentido de incumplir las normas. Y eso hace que haya una dificultad cuando los ciudadanos de un país conciben a la trampa como una vía legítima para conseguir metas personales, ¿no? Como el que no tranza, no avanza. Esto, por ejemplo, en Colombia se le conoce como el culto al avispado. ¿Por qué avispado? Pues por esta parte de ser una avispa, ¿no? O sea, ser el que es inteligente, entre comillas, o sea, el que puede salir adelante por sí mismo y no importa si pasa por el de al lado o no importa si miente. Entonces, de hecho esto, García Villegas, lo que dice es que en una parte está inmerso en nuestra cultura, incluso lo vemos en los refranes. O sea, y estos no son los únicos. Si le rascamos, vamos a encontrar múltiples refranes que demuestran o reflejan esta cultura del avispado. O sea, el que no tranza no avanza, se acata pero no se cumple, echa la ley, echa la trampa, manda quien puede, obedece quien quiere.
para mis enemigos la ley, para mis amigos todo, el que menos corre vuela, sobre la plata baila el perro, y no hay pícora sin fortuna. Pero bueno, aquí tengo el libro de García Villegas y, o sea, pone toda una lista y lo que hay detrás es esta parte de la cultura del desacato y esto que les decía del engaño, ¿no? O sea, de que a costa de lo que sea, yo voy a llegar a mi fin, o sea, el fin justifica los medios. Y lo que dice García Villegas es que esto está ligado a 3 mentalidades latinoamericanas. Y nosotros lo podemos ver esto no solo en las universidades, ¿no? O sea, en los distintos perfiles de los estudiantes que cometen trampa, sino también en los políticos. O sea, el vivo, el rebelde y el arrogante, ¿no? El vivo es ese personaje latinoamericano que según Villegas es el más frecuente y se trata de alguien que esencialmente se mueve en función de sus intereses personales, ¿no? O sea, es esta avispa que acomoda los medios a los fines y la sociedad para esta persona es solo un patio de juegos en el que no importa cómo, pero, o sea, no importa cómo, pero él con tal de que consiga lo que quiere, ese es el punto, triunfar, que tiene mucho que ver también con este culto a la productividad, o sea, de ser productivos, exitosos, etcétera. Fíjense, aquí esto me gusta de lo que dice. En función de estos principios, el vivo criollo realiza acciones como saltarse la fila para que lo atienda primero, no declarar ingresos para no pagar impuestos, etcétera. Me estoy apurando porque ya sé que ya falta poco tiempo. El rebelde es la otra mentalidad o el otro perfil psicológico que es este personaje indómito que concibe la libertad como ausencia de obligación ante la ley y las instituciones por considerarlas el fruto de una autoridad injusta, ¿no? O sea, se trata como de fíjense, es muy interesante ver cómo en Argentina se les llama gauchos, en México son los charros, ¿no? Este personaje que es valiente, entre comillas, y además que es rebelde y va en contra de lo instaurado. En Venezuela se le conocen como llaneros y en Brasil bandoleros, ¿no? Y están caracterizados por desconfiar de la ley, del orden estatal, de hacer lo que les plazca, ¿no? Y lo que dice Villegas es que este carácter se refleja en las acciones de los conductores, por ejemplo, que se niegan a obedecer las normas de tránsito, en los que son vendedores ambulantes que enfrentan a la policía, por ejemplo, en esta frase famosa de con dinero y sin dinero hago siempre, digo que hay una canción muy famosa, ¿no? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. O sea, no importa lo que diga la ley, al final lo que yo haga, esa es la ley. La virtud para el rebelde está en la resistencia ante un orden del que se siente excluido. Y finalmente está el arrogante. O sea, y el arrogante es aquel que considera que está por encima de la ley. Entonces, no sé si ustedes han conocido a algún estudiante, por ejemplo, que dice, pues es que a mí no me importa tu norma de la clase. O sea, yo soy más inteligente y a mí esto no me importa y yo puedo sacar un 10, ¿no? Entonces, se trata de una actitud aristocrática heredada de la sociedad colonial y sus estamentos, donde antes de la norma estaban los derechos ligados a la sangre. Esto no sé si les suena, pero también es muy latinoamericano, ¿no? A lo mejor si yo tengo tal puesto, yo creo que por eso ya estoy encima de la ley o de tal norma. O a lo mejor si yo tengo tanto dinero o pertenezco a tal familia, entonces yo puedo hacer trampa, por ejemplo. Bueno, que yo aquí, en estos 3 minutos antes de pasar a las preguntas, sé que fue un poco rápido, pero para el tiempo, lo que les quiero dejar es que la idea, o sea, porque el panorama parecería muy negativo o peyorativo en Latinoamérica, pero yo creo que aquí o sea, todo este discurso es para que las universidades, yo creo que lo que hay que hacer es enfocarse en impulsar culturas de integridad académica dentro de nuestras instituciones que se basen no tanto en perseguir a los estudiantes, o sea, no solo decirles, es que esto está mal, no copies, no plagies, no seas deshonesto, no hagas trampa, y más bien enfocarnos en ser buenos profesores, más bien no buenos, en ser excelentes profesores y promover el amor a la sabiduría, el amor al aprendizaje,
no estoy diciendo que no los castiguemos, o sea, sí es importante que los estudiantes vean que las acciones tienen, o sea, que todos los actos tienen consecuencias, pero a lo que voy es que la literatura de integridad académica sí se concentra mucho en promover que nos aseguremos que los estudiantes están aprendiendo y no tanto en una cultura solo de persecución. En ese sentido, por ejemplo, utilizar las herramientas no tanto como persecutorias, sino como una forma de promover el aprendizaje. O sea, si ustedes utilizan un software antiplagio y nunca le dijeron al estudiante que iban a subir su tarea en ese software, y luego lo reprueban, no le dan retroalimentación, fíjense cómo ese es un enfoque mucho más persecutorio, así en cambio nosotros desde la primera clase les decimos que vamos a utilizar un software de similitud de textos y además les permitimos que suban su ensayo varias veces para que lo corrijan, para que se den cuenta del problema, porque al final también los estudiantes muchas veces no saben citar, o sea, y nosotros como profesores universitarios pensamos que lo conocen, y no lo conocen. O sea, hay veces que nunca, ni siquiera se les ha hablado de estos temas o nunca se les ha dicho cómo citar. Entonces, aquí el punto es pasar de un enfoque persecutorio a un enfoque de enseñanza-aprendizaje. Unos ejemplos, ya para terminar, son, por ejemplo, cuando hagan evaluaciones, pues que sean evaluaciones en inglés se le conoce como authentic assessment y tiene que ver con una evaluación auténtica. O sea, que tenga significado para el estudiante. De nada sirve que yo haga un examen, o sea, un examen de respuesta múltiple, que el estudiante se aprenda de memoria y ya. Va a ser mucho más significativo para el estudiante si le hacemos una evaluación en la que a lo mejor tenga que hacer un proyecto que tenga relevancia porque tiene que ver con el trabajo. O sea, a lo mejor el estudiante ya está en séptimo semestre y está trabajando, y que le haga mucho más sentido porque tiene que hacer un proyecto relacionado con la empresa en la que está. Ese tipo de cosas son las que nos tenemos que enfocar, o sea, en evaluaciones más profundas. Utilizar pedagogías de aprendizaje activo, como el aula invertida, herramientas tecnológicas, evaluación entre pares, etcétera. Luego, mejorar la instrucción, aunque no lo crean los profesores, o sea, sí es un factor muy importante que sea un buen profesor, porque cuando el estudiante, y les digo, eso está en la literatura, cuando el estudiante, o sea, ve que el profesor es un profesor que está enamorado de lo que enseña, créanme que eso va a ser mucho más, o sea, va a promover mucho más que el estudiante quiera aprender, ¿no? A que si llevas 20 años dando la misma materia y nunca actualizas tus contenidos, y además te da flojera, ¿no? Porque ya estás acostumbrado. Y por último, aprovechar la acción deshonesta como un momento de enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Otra vez, o sea, que no solo sea persecutorio, sino a lo mejor, o sea, sí lo repruebas porque copió, pero a lo mejor le das la oportunidad de que el estudiante se reivindique. Entonces le dices, o sea, hablas con el estudiante y le dices, bueno, sí reprobaste, pero o sea, si te pones las pilas y si haces más, o sea, si estudias y si yo veo que te estás comprometiendo para el siguiente parcial, pues te va mejor, ¿no? O sea, eso quiere decir que no solo nos concentremos en el resultado final, en la evaluación final, sino también en el proceso. Hay estudiantes que no son buenos en matemáticas, punto. No es de que, o sea, no es, aunque estudien lo que estudien, puede ser que no se le dé al alumno las matemáticas, pero si nosotros nos damos cuenta que el estudiante le está echando ganas, pues eso también nosotros hay que arrojarlo en nuestra evaluación del estudiante. Y pues bueno, ya se me acabó el tiempo, así que muchas gracias. No sé si tengan preguntas, me gustaría que me vieran. Sí, Armando, hay algunas preguntas que recibimos. Hay una que dice, ¿qué software utilizan o recomiendan ustedes para la revisión de los trabajos académicos? Ok, muchas gracias, Nancy. A ver, voy a ser muy sincero con ustedes. Es que, o sea, aquí en la universidad utilizamos uno. Al final, yo creo que más que el software, o sea, a ver, sí hay softwares mejores que otros, sí los hay,
la verdad. Por ejemplo, uno muy bueno es Turnitin. La verdad, Turnitin es muy bueno. Yo lo que pienso es que más allá de enfocarnos en qué software, o sea, bueno, independientemente del software, porque puede ser que tu universidad no cuente, la verdad, o sea, no cuente con el presupuesto, o a lo mejor todavía están o sea, en los primeros puntos para avanzar en este tema de integridad, y a lo mejor no quieren comprar una herramienta tan cara. Entonces, ¿yo qué les sugiero? O sea, sí enfocarse en el software, por ejemplo, Turnitin es muy bueno, pero más allá de eso, utilizar el software de manera crítica. ¿Eso qué significa? O sea, los softwares tampoco son, y eso se los digo por experiencia propia, los softwares yo pienso que tampoco son mágicos. O sea, no es de que nosotros subamos la tarea y entonces el estudiante y ya te dice si es plagio o no es plagio. Sí tenemos que echarnos un clavado al documento y revisarlo. Aunque claro que hay softwares que ayudan mucho más porque han trabajado mucho más en su algoritmo y te ayudan mucho más a identificar el porcentaje de similitud o incluso te ayudan a evaluar, ¿no? Por ejemplo, Turnitin no solo te ayuda a identificar la similitud, sino que también te ayuda a evaluar los ensayos de otra manera. Entonces, esa es muy buena. Pero ahora, la verdad es que existen muchos softwares. O sea, el mercado se está abriendo. A mí me parece eso muy bueno también, pues porque así ya hay mucha más oferta y eso también permite que vayamos avanzando en este tema, ¿no? Con las herramientas. No sé si tengan... Perfecto. Otra pregunta que recibimos fue, ¿en pandemia ustedes crearon algún reglamento para evitar la trampa académica? Ok, yo lo que les sugiero, nosotros sí estamos ya trabajando, o sea, nosotros como Universidad Panamericana estamos trabajando ya en homologar los esfuerzos que ya se habían hecho desde hace algún tiempo, porque lo que sucedía con nosotros es que las escuelas y las facultades, cada quien tenía como su propio reglamento. Entonces, por ejemplo, había una facultad que hizo un código de honor. Eso puede ser muy bueno, o sea, hacer un código de honor, por ejemplo, para ingeniería, pues puede ayudar y entonces haces que el estudiante lo firme y eso puede ayudar e incluso lo pones en el examen, ¿no? O sea, pones una leyenda en el examen de que el estudiante me comprometo a ser honesto y eso puede ayudar. Pero yo pienso que sí es importante pues que se trabaje de manera institucional para que esto se homologue y en cierto punto la universidad pueda tener dentro de su reglamento general estas políticas de integridad académica, pero no solo eso, o sea, yo creo que es un proceso que es constante, o sea, nunca, la verdad es que en la universidad esto nunca se va a terminar. Hay universidades en muchas partes del mundo que tienen centros de integridad, por ejemplo, y es un trabajo constante, o sea, no es de que tú hagas solo el reglamento y entonces ya se terminó y los estudiantes ya no van a copiar, no van a hacer trampa, más bien todo el tiempo tienes que estar creando conciencia, todo el tiempo tienes que hacer campañas, formar a tus profesores por un lado, pero y que ellos formen a los estudiantes. A lo mejor si existe un centro de escritura, invitar a los, o si no crearlo, invitar a los estudiantes a que vayan ahí para que aprendan a citar, etcétera. O sea, yo creo que es una tarea pues muy valiosa, pero al mismo tiempo bastante, que tiene muchas aristas. Muy interesante lo que dijiste, Armando. Bueno, mira, no hay más preguntas por el momento, a lo mejor después puede surgirles, pero ahí le vamos a compartir tu correo después y te agradecemos bastante tu exposición, bastante aclaratoria en algunos puntos y nos diste hartos como tips que se pueden aplicar. También les queríamos abordar que entre todos y todas podemos también ver este tema, todos los profesores, los bibliotecarios, y también esta es una muy buena oportunidad de que podamos compartir conocimientos con profesionales de otros países, como tú acabas de nombrar también otros países.
Me parece que también hay una red que tú decías la otra vez cuando tuvimos una reunión, que justamente ven todos estos temas de integridad académica. Sí, sí, muchas gracias, Nancy. Exactamente. La verdad es que hemos trabajado mucho de la mano con universidades, por ejemplo, con la Pontificia Católica de Chile, también con Colombia, con la Universidad de AFIT. Ahora estamos trabajando también con otra en Colombia. Y pues nada, de eso que dices, exacto, esta revista de integridad académica, así, si la buscan, así les va a salir. Incluso tenemos un sitio web y bueno, con mucho gusto, o sea, yo encantado que me escriban y generar sinergia entre todos, porque de eso se trata, no solo en la revista, sino que, por ejemplo, existe la Universidad de Monterrey, tiene un congreso, que es un congreso de integridad académica, que si así lo buscan, les va a aparecer el 10º número. De hecho, va a ser el siguiente jueves y viernes. Ahorita es que no tengo la liga, pero si lo buscan así les sale. Y es el siguiente jueves y viernes de manera virtual. Es gratuito, entonces solo se tienen que registrar. Y es una muy buena forma porque nosotros, o sea, yo creo que es un tema que no estamos solos. O sea, una universidad no puede trabajar sola en este tema. Más bien, y eso porque tenemos también el ejemplo de el contexto anglosajón. Trabajan en conjunto. Incluso existe el International Center for Academic Integrity. Si ustedes lo buscan, yo los invito a que se unan, que sean parte, nosotros somos parte, y está una región que es el consorcio latinoamericano. Entonces, eso es muy bueno porque nos ayuda a trabajar en conjunto, ¿no? O sea, se trata solo de buscarle un poquito y empezar a generar lazos. Muchas gracias, Armando. Le agradecemos también la asistencia a todos los profesores presentes y también aprovechamos el espacio para recordarles que estos talleres sobre integridad académica se están realizando todos los jueves. Además, los lunes se están haciendo talleres de apoyo al aprendizaje y los miércoles talleres para investigadores. Para más detalles, revisen el portal de la biblioteca. Gracias, Armando, y será para una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por esta valiosa invitación. Gracias a todos por su valioso tiempo, de verdad. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.